de evaluar y medir, ¿no? Evaluar es hacer una valoración del paciente, ¿no? Y cuando hablamos de hacer una evaluación del paciente neuropsicológica, ¿no? Creo que es una miopía, ¿no?, de alguna manera, de la neuropsicología, ¿no?, plantear que la evaluación neuropsicológica es una evaluación de los procesos cognitivos, del perfil cognitivo del paciente, ¿no? Eso es un reduccionismo que los filósofos llamarían reduccionismo codicioso, ¿no? Porque es reducir, ¿no?, el cerebro del paciente, ¿no?, a los procesos cognitivos superiores, ¿no?, a la atención, a la memoria, al control motor, a la percepción, ¿no?, al lenguaje. Es decir, a lo que Parvice ha dicho de los neuropsicólogos, la miopía corticocéntrica de los neuropsicólogos, ¿no? Porque de alguna manera lo que valoramos es procesos corticalizados del ser humano, los procesos que hemos llamado cognitivos superiores, ¿no? Pero el objeto de estudio de la neuropsicología es la relación entre el cerebro y la conducta, ¿no?, el cerebro humano y la conducta humana, ¿no? Y el cerebro humano es más que los procesos cognitivos superiores, ¿no? Y la conducta humana, ¿no?, trasciende, ¿no?, a lo que es, digamos, las propias secuencias de movimientos, ¿no?, motores que tiene la especie humana. ¿Qué quiero decir con esto? Que la evaluación neuropsicológica, ¿para qué evaluamos?, ¿no? Tenemos que tener en cuenta que lo que evaluamos, ¿no?, la finalidad, en última instancia, de nuestra evaluación, tiene que ser, ¿no?, algo tan sencillo como esto, ¿no?, dar información, ¿no?, que otras personas, ¿no?, otros profesionales, por su capacitación, no pueden aportarla más que nosotros por nuestro bagaje de conocimientos, y que de alguna manera arrojen luz, ¿no?, los procesos afectados subyacentes en el paciente. ¿Para qué?, ¿no?, para mejorar su calidad de vida. No solo del paciente, sino de su entorno, de su familia, ¿no?, de su marido, de su pareja, de sus hijos, ¿no? Todo esto, ¿no?, está, ¿no?, dentro, ¿no?, está emergiendo de alguna manera, ¿no?, de esas pruebas que le ponemos al paciente, puntuamos, ¿no?, y ponemos en un informe las puntuaciones en los test, ¿no? Detrás de esos datos fríos, ¿no?, decía Ramón y Cajal, a veces la ciencia convierte a los profesionales en unos seres fantasmales cargados de datos, ¿no? Creo que la neuropsicología no debe convertirnos en seres fantasmales cargados de datos, ¿no? Entonces, cuando evaluamos, lo primero que tenemos que tener en cuenta, entonces, es que tenemos que tener en cuenta que, y valga la redundancia, ¿no?, que la relación cerebro-conducta del ser humano es la relación entre el cerebro, ¿no?, y todo lo que el ser humano hace, ¿no?, porque eso es la conducta. Y yo diría que el ser humano, a día de hoy, diría que básicamente podríamos, de alguna manera, aglutinar, ¿no?, lo que el ser humano hace. El ser humano es un ser que piensa, por tanto tiene procesos cognitivos. Es un ser que siente, ¿no?, por tanto tiene, ¿no?, sistemas emocionales. Es un ser que se mueve, por tanto, ¿no?, emite comportamientos, conductas, ¿no? Y es un ser, ¿no?, que es un cerebro, es un ser social, es un cerebro que se relaciona con otros cerebros, ¿no?, y de alguna manera simula otros cerebros. El ser humano tiene una mente que simula otras mentes, ¿no? Por tanto, ¿no?, tenemos un cerebro social que interacciona con otros cerebros, ¿no? Para mí, cualquier evaluación neuropsicológica que no recoja estas cuatro esferas, ¿no?, la esfera cognitiva, la esfera emocional, la esfera conductual y la esfera social del paciente, ¿no?, es una exploración neuropsicológica reduccionista, ¿no?, y limitada. Este es el primer planteamiento. Creo que cualquier visión, ¿no?, cognitiva, ¿no?, de la neuropsicología, ¿no?, si nos reflexionamos un poco sobre ello, ¿no?, ¿en qué se basaría? En el modelo computacional de la mente, ¿no? Somos seres que recibimos un input, información, procesamos esa información y emitimos una respuesta, ¿no? Entonces nosotros vemos el input, ¿no?, le damos al paciente una prueba, un test, ¿no?, emite una respuesta y puntuamos la respuesta, ¿no? Creo
que no solo sería un modelo computacional de la mente del paciente, ¿no? Sino sabéis que pienso, ¿no? Es un modelo computacional de la mente del neuropsicólogo. ¿Por qué? ¿No? Porque este tipo de neuropsicología, ¿no? Creo que dentro de no más de 20 años lo podrá hacer cualquier robot, cualquier máquina, ¿no? El paciente le pondrá los test, lo grabará y puntuará si ha movido bien hasta hará la corrección de Wisconsin y ya está. Podemos ser sustituidos por máquinas, ¿no? Por máquinas pasadoras de test, si consideramos que la neuropsicología se debe reducir a eso. Y esto creo que tenemos que reflexionar muy seriamente. Por otra parte, ¿qué es esto? ¿Tengo que hacer aquí algo? ¿Bajar la mano? ¿Qué es eso de bajar la mano? No, Javier. Sí, no. Al final van a hacer las preguntas, por favor. Continuemos con la charla. Sigue nomás, Javier, por favor. Continúe, doctor. Sigo y luego hacer las preguntas, Continúe. ¿vale? Dejamos luego 10 minutos para preguntas. Bien. Ajá, listo. Bien, entonces, la segunda pregunta que me hago simplemente es, ¿qué es un test? ¿Qué es una prueba? ¿Los test qué son? Nos hemos preguntado alguna vez esto. Y permitirme que haga estas reflexiones de base porque me parece que son esenciales para la práctica clínica. No sé por qué la mayoría de la gente cree que yo soy una especie de ratón de biblioteca, tal vez por las cosas, por las publicaciones que tengo, ¿no? Y dicen, este tío se pega todo el día estudiando, escribe artículos, libros y seguro que no ha visto en su vida un paciente. Y no es así. Mi pasión desde los 23 años, 22, que comencé en la psicología, siempre ha sido ver pacientes, ¿no? Y si tuviese que dejar algo, dejaría todo menos ver pacientes. Yo soy un clínico. Yo soy un clínico que interesado siempre por aprender, ¿no? Me gustaría que todos los que estemos aquí, ¿no? Que todos los que estamos aquí, aprendemos una cuestión, ¿no? Que no la olvidéis nunca, por favor, ¿no? Si un paciente no encaja en algo que sabéis, el paciente tiene algo que no sabéis. Así que no lo intentéis meter con calzador, ¿no? En lo que ya sabéis. Porque los síntomas del paciente, ¿no? Te están indicando que tiene algo, ¿no? Que tú no sabes. Por tanto, ¿no? Debes ir buscando, ¿no? En esa incesante búsqueda de la verdad, ¿no? O de nuestra verdad, que nunca encontrarás la verdad del todo, ¿no? Pero ahí en nuestro trabajo no puede ser una profesión, ¿no? Tiene que ser una pasión. ¿Por qué? ¿No? Porque la búsqueda del conocimiento y más de Ebro es infinita, ¿no? Y porque, otra cuestión, que a veces parece que muchos profesionales, no digo los neuropsicólogos en general, ¿no? Parece que se olvidan, ¿no? Que trabajamos con seres humanos, ¿no? Y perdonad que lo diga así, no trabajamos con terneros, ¿eh? Trabajamos con seres humanos, ¿no? Y eso nos lleva a un compromiso, yo creo que no solo profesional, sino ético, ¿no? Con cada paciente que tenemos es diferente al que a cualquier otro paciente que hayamos tenido, ¿no? Aunque hayamos estado 30 años viendo pacientes. Y cada paciente pone en cuestión cualquier modelo cognitivo, pone en cuestión cada prueba, pone en cuestión todo, ¿no? Y ese paciente no encaja, ¿no? Como os digo, ese paciente está poniendo en cuestión tu conocimiento. Ese paciente te está cuestionando que él tiene algo que tú no sabes que tiene, ¿no? No sabes lo que tiene, ¿no? Y tu labor como persona de ciencia es ir a tu casa, ¿no? Y dedicarte a buscar algo que encaje, ¿no? Para poder dar explicación a lo que a ese paciente le sucede, ¿no? Eso a mí me parece fundamental, ¿no? En cuanto a los test, decía, ¿no? ¿Qué son los test? ¿No? Y cuando me planteo qué son los test, yo diría que los test debíamos interpretarlos cuando estamos con el paciente delante y un test en medio entre el paciente y yo, ¿no? Hay un test, ¿no? Me parece que debemos plantearnos que el test, ¿no? Es un estímulo, ¿no? Que de alguna manera activa, ¿no? Procesos cognitivos, ¿no? Y que esos procesos cognitivos que activan el paciente, ¿no? Esta parte de eso que voy a decir es muy importante, ¿no? Tienen su correlato en la vida del paciente. Es decir, ¿no? El paciente utiliza los procesos que va a poner en marcha en ese test, los utiliza en su vida cotidiana para algo. Porque si no, ese test carece de validez ecológica,
¿no? Si no utiliza esos procesos en su vida para algo, ese test no es un predictor, ¿no?, del funcionamiento del sujeto en su vida normal, ¿no? O sea, es un estímulo, ¿no?, de alguna manera, que tiene su correlato en la vida del paciente, ¿no?, y que el paciente debe de resolver. Espera que apunte aquí alguna cosa que se me viene aquí, ¿no? Que el paciente debe de resolver, y si no lo resuelve, ¿no?, es tan importante, no que no lo resuelva ni qué puntuación saca en el test, sino lo que, ¿no? Las pautas de resolución del paciente en el test, que ahora explicaré qué quiero decir con esto, ¿no? Y otra cuestión, que a mí me parece, ¿no?, que esta cuestión es más peliaguda, la que voy a comentar ahora, ¿no? Decimos que la neuropsicología, ¿no?, son las relaciones entre el cerebro y la conducta, ¿no? A mí no me vale con que, no me debería valer al menos, ¿no?, y debería exigir a los neuropsicólogos, ¿no?, que cuando un paciente me dicen que ha hecho mal el Stroop, ¿no?, y ellos son neuropsicólogos, establecen relaciones entre el cerebro y la conducta, ¿no? ¿No? Yo creo que les tengo que exigir que me digan, ¿no?, los correlatos neurales, ¿no?, que están implicados, ¿no?, en hacer bien el Stroop, porque si no, no es neuropsicología. ¿Por qué no es neuropsicología? Por el objeto de estudio de la neuropsicología. Repito, si la neuropsicología es la relación entre el cerebro y la conducta y el sujeto no hace bien el Stroop, ¿no?, me estás diciendo que no ha hecho, ¿no?, que ha emitido mal una conducta, pero me estás diciendo la señal cerebral que se activa para hacer la conducta. Por tanto, no estás atendiendo a los objetos de la neuropsicología. Me estás haciendo una descripción de la conclusión de que el paciente saca un percentil X en el Stroop. Me estás diciendo qué partes de su cerebro ha activado para hacer el Stroop, ¿no? Con lo cual, ¿no?, te saltas toda la parte de la relación cerebro-conducta, la parte de cerebro te la saltas. Entonces no estás haciendo neuropsicología. Estás haciendo una neuropsicología amputada, ¿no?, una neuropsicología reducida. Por tanto, estos son los test, ¿no? Y a veces pensamos que los test, ¿no?, son, fijaros, ¿no?, son como pruebas diseñadas, ¿no?, por grandes conocedores, ¿no?, del conocimiento científico en el laboratorio, ¿no?, en laboratorios. ¿Esto qué es? ¿Algunas preguntas para luego, Gilmar? William. Alguien veo que levanta la mano, pero eso son preguntas. ¿Me oís? ¿Se oye? Yo sigo, ¿no, William? Es que no sé si se oye. Sí, sí te escuchas, sí, perfecto. Sí, vale, Perfecto, vale. Si eso perfecto. me decís, ¿no? Como habla una mano que se levanta, digo, pues eso será alguna pregunta. Pero yo no las leo aquí. ¿Me las dices tú luego, William? ¿Las preguntas? Sí. A ver, doctor, un ratito, por favor, a los alumnos. Al final vamos a dar una ronda de preguntas breve. Entonces, cada vez que te levantan la mano, uno tiene que darle pase para que hable. Pero eso lo vamos a dejar para el final, doctor. Continúe nomás, Vale, por vale, favor. vale. Entonces yo hablo, pues eso, ¿no?, hasta, es una hora, pues 50 o 55 minutos y luego hablamos, ¿no?, Ah, las respuestas. Vale. exacto, muy bien. Así Gracias. vamos bien. ¿Esta es la idea que tenéis de que hable o de que hable de pruebas, de test, ¿no? Mi idea no era hacer una Está bien, charla muy bien. academicista, ¿no?, sino hacer reflexiones de este tipo, ¿no?, para saber qué estamos Exacto, haciendo en nuestro perfecto. trabajo, ¿no? Muy bien, muchas gracias. Entonces, fijaros, ¿no?, todos conocéis la Torre de Hanói, ¿no? Esta de los 4 cilindros, ¿no?, de diferente tamaño, ¿no?, que hay que ponerlos de un poste al tercer poste, ¿no? La mayoría de los neuropsicólogos consideran que este es un test neuropsicológico, ¿no?, diseñado por neuropsicólogos, ¿no? Pero creo que una de las bellezas de la neuropsicología tal vez radica, que nos enseña, ¿no?, que la cultura popular, ¿no?, tal vez haya diseñado los mejores tests, ¿no? Y que además, ¿no?, con esos test enseñaban a los niños, ¿no?, desde pequeños a desarrollar funciones cognitivas, ¿no? Os voy a contar la historia de la Torre de Hanói porque para mí es preciosa. ¿Conocéis la historia de la Torre de Hanói? No. No. Acabo de usted, ¿no?
No, no. Pues os voy a contar, mira. Había un señor que tenía unas tiendas de juguetes en París, varias tiendas de juguetes, y una vez al año viajaba a Asia, ¿no? Y iba a diferentes culturas asiáticas y miraba a qué jugaban los niños, ¿no? Y a ver si algunos juguetes, a los juegos a los que jugaban los niños en Asia, ¿no? Podían ser adaptados ¿no? y formateados, ¿no? Para poder vender en sus jugueterías de París, ¿no? Y uno de los viajes fue a Hanoi, a la zona de Hanoi, ¿no? A la zona de Hanoi. Y allí vio que los niños jugaban a esto de la Torre de Hanoi, ¿no? Y preguntó, oye, pregunté ahí a la gente de aquella zona, oye, ¿esto a qué viene este juego, ¿no? De estos niños, ¿no? ¿Por qué juegan a esta torre, ¿no? A hacer esto de los cilindros. Y le contestaron lo siguiente: cuando Dios creó el mundo aquí en Hanoi, ¿no? En una montaña allí que tenemos a las afueras, ¿no? De Hanoi, ¿no? Creó 3 postes de diamantes, ¿no? Y en uno de ellos puso 64 cilindros. Y dijo que hiciéramos un movimiento de cada cilindro cada día, ¿no? Respetando las normas de que cada día solo se podía mover un cilindro. Cada vez que ponías un cilindro encima del otro, el que ponías encima tenía que ser más pequeño, y cuando acabaran los 3 cilindros en el tercer poste, se acabaría el mundo. Pero esto es un algoritmo, ¿no? Y fijaros, ¿no? No para meter los 64 cilindros en el tercer poste, ¿no? Cada 24 horas, ¿no? Moviendo un cilindro, cada día un cilindro, sino ¿sabéis cuánto tiempo necesitaríais para cambiar los 64 cilindros al tercer poste, pero moviendo un cilindro aproximadamente cada 8 horas? Un cilindro cada 8 horas, no cada 24. Más de 575.000 millones de años, ¿no? Y de aquí se dice que en Hanoi todavía hoy, ¿no? Los que allí viven, ¿no? Todos los días están moviendo un cilindro, ¿no? Para conseguir cambiarlos al tercer poste. Y el mundo no termina ni terminará jamás, ¿no? Esta es la historia de la Torre de Hanoi. Una historia para mí preciosa, pero que nos muestra, ¿no? Que la cultura popular, de alguna manera, ¿no? Hay, ¿no? De alguna manera, mitos, metáforas, historias, ¿no? Que generan juegos para niños, pero que en el fondo, ¿no? Estos juegos tenían un carácter cultural. ¿Y qué les estaban enseñando a los niños, ¿no? Hacer ensayos mentales con los cilindros, ¿no? ¿A qué les estaba enseñando este juego? Les enseñan en Hanoi desde pequeños a lo que allí llamáis planeación, aquí llamamos planificación, a planificar, ¿no? Este juego es un juego de planificación, ¿no? Pero que no lo inventaron los grandes sabios, ¿no? De la neuropsicología en laboratorios, ¿no? Con esto jugaban con los niños en las torres de Hanoi hace miles de años, ¿no? Estas son las historias, ¿no? de los test neuropsicológicos, de algunos de los test neuropsicológicos, ¿no? Por otro lado, hay una cuestión en la ejecución, ¿no? En la evaluación de los test neuropsicológicos, en cómo evaluamos, ¿no? Que es contraintuitiva. Quiero decir con esto, ¿no? Así en estas pinceladas que estoy dando, ¿no? Quiero decir con esto que, por ejemplo, imaginaos que a un paciente le ponéis un test, ¿no? Y lo hace bien, ¿no? Y otro paciente le ponéis el mismo test y lo hace mal, ¿no? Y cuando están haciendo el test, les estamos haciendo una resonancia magnética funcional, ¿no? Uno de los dos tiene mucha activación, ¿no? Cerebral mientras está haciendo el test, y el otro muy poca activación cerebral, ¿no? ¿Cuál de los dos está haciendo bien el test? Esta es la pregunta. Pues de todas estas cuestiones tenemos que saber, porque a los pacientes les pasamos test, ¿no? Y la respuesta es que el que está haciendo bien el test tiene baja activación cerebral. A mayor activación cerebral, ¿no? Peor está haciendo el test. ¿Por qué? Porque el que sabe hacer el test necesita activar muy pocas regiones cerebrales porque ya sabe hacerlo, mientras que el que no sabe hacerlo, ¿qué está haciendo? Reclutando regiones cerebrales que estén ayudando para intentar resolver el test, ¿no? Por tanto, más activación no es más eficacia, al revés, ¿no? Más eficacia normalmente se correlaciona con menos activación. Esto es muy importante, ¿no? Y por otro lado,
nosotros vamos a hacer una evaluación neuropsicológica y vamos a valorar procesos, ¿no? Aquí hay una cuestión que para mí es la más preocupante, ¿no? Que es la siguiente. La mayoría de las personas a las que doy cursos, charlas, ¿no? ¿Sabéis que me dicen, oye Javier, ¿me puedes dar todas las pruebas neuropsicológicas que tienes para evaluar o para rehabilitar? Y digo, sí, yo te doy lo que quieras. No tengo ningún problema en compartir, ¿no?, todo lo que yo tengo. Pero aquí hay una cuestión, disculpadme. Aquí hay una cuestión, que es la siguiente, ¿no? Me preocupa y mucho, tal vez esto es lo que más me preocupa, que en la evaluación neuropsicológica tú vas a intentar captar, ¿no?, procesos cognitivos, en principio procesos cognitivos, ¿no? Es decir, ¿no?, por ejemplo, procesos atencionales, ¿no? Y la pregunta es, ¿no?, ¿tienes modelos, ¿no?, sobre modelos en tu cabeza, ¿no?, modelos sobre la atención, sobre cómo opera la atención en el cerebro? Porque no vaya a ser, ¿no?, que intentas captar un proceso que no sabes cómo opera. De paso, pruebas de funciones ejecutivas. Tengo en mi cabeza modelos de cómo operan, modelos internos de cómo funcionan, cómo operan, ¿no?, las funciones ejecutivas y qué procesos ejecutivos están implicados en un buen funcionamiento ejecutivo. O le paso test de funciones ejecutivas y ya está, ¿no? Porque entonces, ¿no?, por ejemplo, en las funciones ejecutivas creeríamos en algo que se cae con frecuencia, ¿no?, en la evaluación neuropsicológica, ¿no?, y que los filósofos de la ciencia han llamado la petición de principio aristotélica, que viene a decir, ¿no?, este paciente tiene un problema de funciones ejecutivas porque ha hecho mal los test de funciones ejecutivas. ¿Y por qué ha hecho mal los test de funciones ejecutivas? Supongo que porque tiene una afectación frontal. ¿Y cómo sabes si tiene un problema de afectación frontal? Porque ha hecho mal los test de funciones ejecutivas, ¿no? ¿Y por qué ha hecho mal los test de funciones ejecutivas? Porque tiene un problema de funciones ejecutivas. ¿Y por qué tiene un problema de funciones ejecutivas? Porque tiene una afectación frontal. ¿Y cómo sabes que tiene una afectación frontal? Porque tiene un problema de funciones ejecutivas. ¿Y cómo sabes que tiene un problema de funciones ejecutivas? Porque ha hecho mal los test de funciones ejecutivas, ¿no? Y nos metemos en un círculo que no podemos romper. ¿Por qué? Porque tenemos problemas para definir el concepto de funciones ejecutivas. De hecho, nos mandan a algún paciente a veces con problemas de funciones ejecutivas y nos mandan motivo de consulta, ¿no? Mando a un paciente para descartar posible afectación de funciones ejecutivas, ¿no? Y al final le pones el pasado en Wisconsin, en tú las pruebas que tienes, ¿no?, y le pones juicio clínico. El paciente, dado los resultados de las pruebas, tiene un problema de funciones ejecutivas. Y la petición de la consulta, ¿no?, que querían que le dijera si el paciente tenía un problema de funciones ejecutivas. Yo ya digo, solo falta que pongamos el juicio clínico. Juicio clínico, pues va a ser que sí. Pero los que nos mandan al paciente, los que nos derivan al paciente, no quieren que les digamos realmente si tiene un problema de funciones ejecutivas, ¿no? Quieren que profundicemos mucho más, ¿no?, en qué procesos subyacentes tiene afectado en su mal funcionamiento ejecutivo, ¿no? Y de alguna manera demos orientaciones, ¿no?, de lo que le está ocurriendo al paciente. Mira, ¿no?, ayer, por ejemplo, sin más lejos, me consultaba una compañera. Me consultaba una compañera de un paciente que estaba viendo, ¿no?, que vio, y que no sabía qué le pasaba al paciente, y a ver si le podía echar una mano, ¿no? El paciente tenía, ¿no?, una lesión cerebrosa. Primera cuestión, ¿no? Os cuento esta historia, ¿no?, por poner un caso clínico así, de los muchos que yo llevo y que otros me consultan, ¿no? Y le pregunta a la chica, vamos a ver, ¿no?, los 4, vamos, ¿no?, síntomas cerebrosos, ¿no?, que todos conocemos, ¿no? Bueno, no, es muy fácil no olvidar, ¿no?, en un síndrome cerebroso. ¿Os habéis emborrachado alguna vez? Así, pero emborracharos con fundamento, ¿no? Bien emborrachados, ¿no? Porque si os habéis emborrachado muy bien, ¿no?, sabéis, ¿no?, lo que es un síndrome orgánico de personalidad subtipo desinhibido, ¿no? Porque el alcohol es un depresor del sistema nervioso. Entonces, primero, ¿no?, os desinhibe el córtex prefrontal orbital.
Entonces, eso que llamamos síndrome orgánico personal y a su tipo desinhibido también habéis tenido vosotros, ¿no? Que yo llamo esa fase de la borrachera, que le llamo, ¿no?, exaltación de la amistad y cánticos populares, ¿no? Que estáis todo el rato cantando y diciendo a vuestros amigos cuánto les queréis, ¿no? Pero cuando el cerebro se va impregnando hacia zonas subcorticales, se impregna el cerebelo, ¿no? Entonces, ¿no?, ya sabéis lo que es un síndrome cerebroso, ¿no? Cuando estáis intoxicados etílicamente así, tenéis una marcha táxica, andéis a tumbos con problemas de equilibrio, sí, ¿no? Pues eso, ¿no? Porque tenéis impregnado el cerebro, ¿no? Tenéis un síndrome cerebroso transitorio. Tenéis una mala coordinación entre el ojo y la mano, así tardáis el tiempo que tardéis en acertar con la llave en la cerradura y por fin os abren de dentro. Y os dicen, venga, pasa que no aciertas con la llave en la cerradura, hombre, ¿no? Vaya borrachera que llevas hoy, ¿no? Tienes un problema de coordinación ojo-mano. ¿Tenéis visión doble? ¿No? También, ¿no? Y tenéis el habla que se llama un habla farfullante, ¿no? Lo que se llama el habla disástrica explosiva cerebelosa, ¿no? Bien. Le pregunté por este paciente, ¿no? Y como sabéis, el cerebelo tiene dos lóbulos, ¿no? El lóbulo derecho, el lóbulo izquierdo, y en medio es como una forma de mariposa, digamos, ¿no? Si veis el cerebelo, ¿no? Los dos lóbulos son las alas de las mariposas y el cuerpo de la mariposa es el vermis cerebeloso, ¿no? Y le pregunto y le digo, ¿este paciente ve doble? ¿Tiene problemas ojo-mano? Y me dice, sí. ¿Tiene problemas de equilibrio al andar? Sí. El problema del equilibrio al andar, ¿no?, y el problema de coordinación ojo-mano, ¿no?, es común a la lesión de cualquiera de los dos lóbulos, el lóbulo cerebroso derecho o el izquierdo, ¿no? Pero este paciente, ¿no?, tenía habla disástrica, ¿no? Es decir, tenía habla farfullante cerebrosa, pero no tenía visión doble. Vale. Normalmente los pacientes que tienen, ¿no?, habla farfullante, pero no visión doble, que tienen lesión del cerebelo, del lóbulo derecho del cerebelo. Mientras que los pacientes que tienen, ¿no?, visión doble, pero no habla farfullante, tienen lesión del lóbulo izquierdo del cerebelo. Pero esto no te lo dice un test. Esto tienes que hacer tú modelos de funcionamiento del cerebelo en tu cabeza, ¿no? Y me dice la chica, lo que más me llama la atención de este paciente es que antes era muy correcto con la familia, ahora les dice todo lo que piensa, está como desinhibido, dicen que se ha vuelto un egoísta, ¿no?, que no tiene en cuenta a los demás, ¿no? Entonces el paciente lo que nos está señalando, ¿no?, es que tiene una afectación de la condición social ahora, de la empatía, ¿no? Dice que antes era muy correcto con las hijas, me decía la neuropsicóloga esta, ¿no?, que ahora una hija le dice, tú eres más tonta que esta otra hija, ¿no? Y otra le dice, a otra hija le dice, esta hija hace mucho mejor las cosas que tú no sabes ayudarme ni hacer las cosas, ¿no? Estas cosas que dice ahora el paciente, dice que antes era impensable que las dijera, ¿no? Por lo tanto, nos está diciendo que tiene una desinhibición frontal, curiosamente, aunque es un cerebeloso, ¿no? Y le pregunto, y me dice, le digo, ¿y las funciones ejecutivas del paciente? Supongo que tiene bien. Me dice, sí, la memoria de trabajo y todo eso lo hemos hecho y tiene bien, pero le digo, tiene afectado un proceso, el proceso de toma de decisiones, ¿no? Porque el proceso de toma de decisiones, ¿no?, es un proceso cognitivo, ¿no?, es un proceso de funciones ejecutivas, ¿no?, que está mucho más relacionado con el córtex prefrontal orbital, encima de la órbita del ojo, ¿no?, donde está la empatía, ¿no? Por tanto, este paciente, hay que tener en cuenta que los lóbulos cerebelosos están muy relacionados con estas, como hemos dicho, ¿no?, la ataxia cerebelosa, ¿no?, la diplopia, la visión doble, ¿no?, la habla farfullante cerebelosa, ¿no?, y la visión doble y, ¿qué más me falta?, la coordinación ojo-mano, ¿no? Pero el vermis cerebeloso, ¿no?, está mucho más relacionado con los procesos cognitivos, ¿no? Está muy relacionado con los procesos cognitivos. Un segundo, ¿eh? ¿Me disculpéis un momento? Es un segundo. Un segundo, ¿me esperáis? ¿Eh? Sí, Javier, no te Segundo, ¿eh? preocupes, te esperamos. No, eso es un minuto. Sí, te esperamos. Un momentito. Esperamos, por favor. ¿Estás llamando?
Listo, continuamos. Continuamos, jóvenes. Sí, sí, ya está, ya, ¿eh? Ya, ok, seguimos. A ver qué pasa aquí. Bien, ¿no? Entonces, ¿no? Este paciente lo que tiene es una afectación del todo lo que es la regulación del afecto, de las emociones, de la conducta, de todos los procesos cognitivos, ¿no? Tienen grandes relaciones, ¿no? Con interconexiones del vermis, ¿no? O sea, del la mariposa del cerebelo, ¿no? Con el lóbulo frontal, ¿no? Y dentro de las proyecciones hacia el lóbulo frontal, tipos de proyecciones, ¿no? Unas que van hacia el córtex prefrontal dorsolateral, ¿no? El paciente tiene un síndrome apático, ¿no? Y tiene problemas de funciones ejecutivas en los test clásicos de funciones ejecutivas, ¿no? El Wisconsin, ¿no? El Stroop, ¿no? Pero este paciente que tiene, ¿no? Más afectación, ¿no? De las proyecciones, ¿no? Que van del vermis cerebroso a la zona del Wisconsin, ¿no? De la memoria de trabajo es esta zona, ¿no? La zona dorsolateral, la zona de la sien, ¿no? Pero él tiene, ¿no? Afectación de las proyecciones del vermis cerebroso hacia el lóbulo orbital, hacia el córtex prefrontal orbital, encima de la órbita del ojo. ¿Y qué sabemos? ¿No? Que en la zona de la órbita del ojo que están, ¿no? Las neuronas espejo para la empatía. Este paciente ahora no tiene empatía, ¿no? La familia dice que es vuelto egoísta, que dice lo que piensa, ¿no? Tiene un síndrome orgánico de personalidad, en el fondo su tipo desinhibido por conectividad de las regiones, ¿no? Del vermis cerebroso con el córtex prefrontal orbital. Y además sabemos que hay un proceso ejecutivo, ¿no? Que solo ese proceso ejecutivo está en la zona orbital, los demás están a la dorsolateral. ¿Cuál es la toma de decisiones? Y le pregunto a la neuropsicóloga, oye, pero este paciente no sabe tomar decisiones ahora, supongo, ¿no? Digo que antes, por ejemplo, podía ser un tío reflexivo y tomar decisiones y pregunta a la familia, ¿no? Y ahora es un tío impulsivo y toma decisiones así, sin más, sin tomar en cuenta las consecuencias de las decisiones como tomaba antes. Y me dice, me estás diciendo lo que me ha dicho es la mujer literalmente, ¿no? Y yo no es que sea un adivino, ¿no? Ni tenga poderes, ni que, no, simplemente no tengo modelos de funcionamiento cerebral, ¿no? Si las proyecciones, ¿no? Del vermis cerebroso van hacia el córtex prefrontal orbital, ¿no? Tienen una afectación de la cognición social, de la empatía, y dentro de las funciones ejecutivas tienen afectación de un proceso, la toma de decisiones, ¿no? Pero si yo, ¿no? A este paciente, ¿no? Le paso todas las pruebas de funciones ejecutivas, pero no le paso una de las pruebas, que es la Gambling Task de Damasio, ¿no? ¿Sabéis qué voy a decir? Que tiene todas las funciones ejecutivas intactas, ¿no? Y hay algo que no encaja, ¿no? Por tanto, quiero decir con esto, me parece fundamental, ¿no? Y esta es la piedra angular para mí de la exploración neuropsicológica, es que tengamos modelos, ¿no? De cómo operan, ¿no? Los procesos que queremos medir, ¿no? Pongamos la atención, por poner algo más sencillo, ¿no? Tenemos modelos operativos de la atención en mi cerebro, ¿no? Para saber, ¿no? Cómo operan los procesos atencionales cuando a un niño le quiero valorar, ¿no? Si tiene un TDAH, ¿no? Es decir, decimos que el niño tiene un trastorno por déficit de atención, ¿no? Pero ¿cómo operan los procesos atencionales? Y si no responde a esta pregunta, ¿no? Los resultados que obtengan los test neuropsicológicos, en mi opinión, tienden a dirigirse en lo que yo llamo direcciones espurias, ¿no? Es decir, ¿no? Nuestra interpretación, ¿no? Del paciente, ¿no? No es la adecuada. Eh, por otro lado, a ver qué notas tengo aquí más cogidas. Hay cuestiones muy interesantes en la evaluación psicológica que de alguna manera nos tienen que plantear, ¿no? Lo que hemos andado y lo que nos queda todavía por caminar, ¿no? Yo, si alguien esperaba que le diera, ¿no? Ahora una serie de, ¿no? Un cuadradito de, ¿no? Cada proceso cognitivo, ¿no? Y qué test valora cada proceso cognitivo, ¿no? No lo voy a hacer. No voy a hacer eso, os compráis cualquier libro de neuropsicología y ahí tenéis la lista de todos los test y lo que valora cada test, ¿no? Pero me voy a detener en esto, en qué valora cada test, ¿no? Me llama la atención
Cuando uno va a un congreso, ¿no? Y, por ejemplo, hay una mesa organizada sobre funciones ejecutivas, ¿no? En diferentes patologías. Si uno habla de funciones ejecutivas en la esclerosis múltiple, otro en la esclerosis lateral amiotrófica, otro en la parálisis supranuclear progresiva, ¿no? ¿Y qué veo? Me da la impresión de que cada uno, cuando habla de funciones ejecutivas, por ejemplo, ¿no? Me transmiten que tiene un concepto cada uno de ellos diferente de qué son las funciones ejecutivas. Eso por un lado, ¿no? Segundo, ¿no? Que me causa cierta perplejidad, ¿no? Que cada uno de ellos ha hecho, ¿no? Tesis doctorales, incluso. No menosprecio tesis doctorales de ningún ojo, sino lo que subyace a cuestiones que tenemos que reflexionar, ¿no? Resulta que todos ellos han valorado funciones ejecutivas, pero resulta, ¿no?, que cada una de las tesis de cada uno de ellos han elegido diferentes tipos de pruebas, ¿no? Con lo cual, funciones ejecutivas en cada una de las patologías no pueden ser comparadas, ¿no? Porque han utilizado cada uno de ellos, ¿no?, pruebas neuropsicológicas diferentes. Y todavía lo que es más surrealista, lo más surrealista de todo, si os fijáis, ¿no?, es que cada uno de ellos, ¿no?, nos dice que es una prueba neuropsicológica que han pasado, para las pruebas neuropsicológicas que coinciden, ¿no?, que han pasado los 3 que están en la mesa o los 4, ¿no?, cada uno de ellos nos dice, es muy frecuente, que la misma prueba neuropsicológica que ponen, las pones a la par, y para cada uno de ellos, ¿no?, esa prueba neuropsicológica mide diferente proceso cognitivo. Con lo cual, ¿no?, decimos que la neuropsicología es una ciencia, pero ya nos podemos tomarnos las cosas más en serio, ¿no?, para llegar a consensos serios, ¿no?, consensos de conocimiento, ¿no?, entre los profesionales, entre la comunidad científica, para llegar a consensos, ¿no? Porque fijaros, ¿no?, uno puede encontrar, fijaros, una prueba tan simple, ¿no?, como el Test-Making Test parte B, ¿no?, donde el sujeto tiene que unir número letra, de 1 a la A, de la A al 2, del 2 al B, del B al 3, del 3 al C, del C al 4, del 4 al D, ¿no? Para mí esto es una prueba, ¿no?, simplemente de atención alternante, ¿no? Pero ¿cuántos os ponen que el Test-Making Test es una prueba de funciones ejecutivas? ¿Pero qué función ejecutiva mide el Test-Making Test P? Que me explique alguien, porque yo no lo entiendo, ¿no? Porque que me digan, no, Javier, ¿no?, para tener un buen funcionamiento ejecutivo tienes que tener atención alternante, bien, ¿no? Pero el Test-Making Test es un test de atención alternante, y la atención alternante es un proceso necesario, pero no suficiente para que se dé un buen funcionamiento ejecutivo. Pero de ahí a que me digas que Test-Making Test es una prueba ejecutiva porque necesitas tener buena atención alternante para tener un buen funcionamiento ejecutivo, ¿no?, es una transformación conceptual, ¿no?, inadmisible. ¿Me explico? Y todas estas cuestiones para mí, ¿no?, de alguna manera están en la base, ¿no?, de la evaluación neuropsicológica. Voy a continuar. Bien, ahora voy a intentar establecer, tengo aquí otra pantalla para que no se me... Voy a intentar plantear alguna cuestión, ¿no?, si me permitís, algo más academicista, ¿no?, por decirlo de alguna manera, que tiene con la neuropsicología psicométrica versus lo que nosotros hemos llamado neuropsicología dinámica cognitiva. Fijaros, la neuropsicología psicométrica, ¿no?, ¿qué utiliza? ¿No?, como su propio nombre indica, procedimientos psicométricos, ¿no? Es decir, el neuropsicólogo, en la neuropsicología psicométrica, digamos que sus procesos atencionales, esos que está midiendo en el paciente, están más centrados, ¿no?, en puntuar al paciente, ¿no? 0, 1, 2, según el tipo de respuesta que dé. A partir de ahí suma las puntuaciones y le da un percentil. Y a partir del percentil, ¿no?, que nos dice, ¿no?, que el paciente, de alguna manera, ¿no?, ¿qué relación tiene el paciente? ¿Cuánto se separa de los percentiles? ¿De quién se separa? ¿No? De cerebros sanos, ¿no? Porque, ¿no?, ¿con quién se le compara el paciente en la psicometría, en la psicología psicométrica, en los percentiles? Con la población sana.
¿no? Con lo cual, ¿no?, estamos planteando, ¿no?, que el grupo normativo de comparación es un grupo normativo con cerebros sanos, ¿no? Y la pregunta que debíamos hacernos, ¿no?, es que un cerebro afectado, ¿no?, es un cerebro, ¿no?, que simplemente tiene cuantitativamente, ¿no?, es un problema cuantitativo, ¿no? En cuanto a un proceso sano, en cuanto a un cerebro sano, quiero decir con esto, es lícito del todo comparar un cerebro afectado con un cerebro sano. Un cerebro afectado, ¿no?, es un cerebro cuantitativamente, ¿no?, más débil que un cerebro sano. O es un cerebro que en ese momento que está afectado y se está reorganizando, es un cerebro diferente a un cerebro sano. Un cerebro de un sujeto con altas capacidades, ¿no?, es un cerebro que tiene un CI de 140, ¿de acuerdo? Bien, ¿no? Pero ese cerebro tiene cuantitativamente solo más cantidad de inteligencia, o es un cerebro diferente que procesa la información de tipo diferente, ¿no? Por tanto, esta comparación con los sanos, ¿no?, me parece que no siempre es lícita, o tal vez pocas veces es lícita, ¿no? Luego hay otra cuestión, que es, ¿no?, que los grupos de lesionados, ¿no?, son heterogéneos. ¿Qué quiere decir con esto, no? Que los grupos de lesionados son tan heterogéneos que no hay grupos de lesionados. ¿Qué quiero decir con esto, no? Que cada lesión en un paciente, ¿no?, genera una patoplastia, ¿no?, unos síntomas, ¿no?, que son diferenciales, de tal manera que la neuropsicología clínica, ¿no?, cada caso es n igual a 1, ¿no? Cada paciente tiene matices diferentes al paciente que veas. Yo llevo muchos años viendo pacientes, ¿no?, y cada paciente tiene un matiz que lo hace diferente, ¿no? Y tenemos que captar también esa idiosincrasia diferencial de cada paciente, ¿no? Por ejemplo, no nos olvidemos solo, no planteemos que la neuropsicología, ¿no?, estudia solo, ¿no?, las afectaciones neurológicas de los pacientes, ¿no?, porque eso es un error, ¿no? ¿Por qué digo que es un error, no? Porque la neuropsicología también debe estudiar la neuropsicología de los trastornos mentales, de los trastornos mentales, de los trastornos del aprendizaje, ¿no? Porque lo que subyace a la neuropsicología entonces es que todo proceso mental, ¿no?, es el resultado del funcionamiento cerebral. O si queréis, dicho de otra manera, el funcionamiento cerebral produce como estado, ¿no?, algo que llamamos proceso mental, ¿no? Por tanto, ¿no?, nosotros captamos los procesos mentales, ¿no?, porque los procesos mentales surgen de señales cerebrales, ¿no? Y los síntomas de los pacientes con trastornos, ¿no?, nos están enseñando alteraciones del funcionamiento cerebral, ¿no? Y cuando digo los grupos de lesionados son heterogéneos, ¿no?, voy a poner un ejemplo que tal vez visible, ¿no?, puede ser visible incluso en las amnesias, ¿no? Bueno, ¿no? Un amnésico tipo Alzheimer, no es igual, ¿no?, que una amnesia de, por ejemplo, una demencia frontotemporal variable. De las 3 variables de la demencia frontotemporal hay 3 variables: la demencia frontotemporal variable conductual, la demencia frontotemporal, ¿no?, tipo afasia progresiva primaria o síndrome de Mesuran, ¿no?, y la tercera variable es la afasia de la demencia frontotemporal variable, demencia semántica de Hodges, ¿no?, donde el sujeto pierde la memoria semántica, ¿no? Entonces, los grupos estos, ¿no?, con la afectación de la memoria son diferentes, ¿no? Un paciente con Alzheimer, ¿no?, tiene una afectación de la memoria que más episódica o semántica, episódica, ¿no? Un paciente con la demencia semántica de Hodges, ¿no?, que es una variable de demencia frontotemporal, tiene más conservada, ¿no?, la memoria, tiene más conservada la memoria
episódica y tiene totalmente devastada la memoria semántica, ¿no? Y, por ejemplo, un paciente, ¿no?, que veáis con una encefalopatía de Wernicke-Korsakoff, ¿no?, tiene una amnesia gravísima diencefálica, ¿no?, en la cual, ¿no?, el síntoma nuclear de él, a diferencia de la demencia de Alzheimer o de la demencia semántica de Hodges, es que él tiene devastada la memoria, ¿no?, tanto semántica como episódica, ¿no? Que, por ejemplo, en la demencia de Alzheimer, el sujeto tiene una afectación en la demencia episódica siguiendo un gradiente temporal. De lo más reciente se va estudiando lo más antiguo. Mientras que en una encefalopatía de Wernicke-Korsakoff, ¿no?, es una amnesia encefálica que el paciente tiene afectado tanto, ¿no?, la memoria reciente como la memoria remota. Y tiene además un elemento, ¿no?, un síntoma, ¿no?, muy clarificador de que tiene una demencia por Wernicke-Korsakoff, ¿no?, que es su cantidad de confabulaciones, ¿no? Los demencias de Alzheimer no confabulan. Los pacientes con demencia semántica de Hodges no confabulan. Los pacientes con una encefalopatía Wernicke-Korsakoff confabulan. Los otros grandes pacientes confabuladores, para que esto lo tengáis en cuenta, ¿no?, muy confabuladores, son unos pacientes que no se ven muchos, pero cuando os veáis os van a impresionar, que son los pacientes con aneurisma de la comunicante anterior, ¿no?, intervenidos de un aneurisma en la comunicante en la zona más frontal. Y estos pacientes son muy confabuladores, tan confabuladores como los alcohólicos, ¿no?, de los síndromes amnésicos de Korsakoff o la encefalopatía de Wernicke-Korsakoff, ¿no? Esta confabulación de estos pacientes, ¿no?, nos están enseñando estos matices, ¿no?, en la exploración. Nos están enseñando, ¿no?, que los grupos de lesionados llamados amnésicos, ¿no?, nos están mostrando perfiles de amnesia que nos están indicando un diagnóstico del paciente, ¿no? Por tanto, en la evaluación no nos importa tanto, tanto los percentiles y puntuar qué percentil ha sacado en los test, ¿no?, sino más bien qué tipo de memoria le está fallando al paciente, ¿no? Porque eso es lo que nos va a indicar la orientación sobre el diagnóstico del paciente. Y el diagnóstico del paciente no es para poner una etiqueta, sino para poder ayudar mejor al paciente. Porque el diagnóstico, ¿no?, es lo que nos está enseñando. Un diagnóstico bueno, ¿no?, es la fenomenología de los síntomas que presenta el paciente. ¿De dónde surgen los síntomas que presenta el paciente? Y, claro, meter en un mismo grupo, ¿no?, a un enfermo de Alzheimer, ¿no?, con una demencia y con una afectación, ¿no?, de la memoria episódica, con una demencia frontotemporal, con una afectación de la demencia semántica, ¿no?, alguno de los dos está perdiendo el tiempo en ese grupo. Porque cuando uno está trabajando en la memoria episódica, de la demencia semántica ya se sabe toda la memoria episódica, ¿qué pinta en ese grupo ese tío? Ese paciente, con perdón, ¿no? Y si hay un grupo de demencia frontotemporal, ¿no?, con demencia semántica, ¿a qué meto ahí un Alzheimer? ¿No?, si es la demencia semántica intacta, ¿no? Por tanto, ¿no?, una buena evaluación lleva a qué, ¿no?, a un buen establecimiento de un programa de intervención, ¿no? Mirad, ¿no?, bueno, se me ha pasado el tiempo, ¿no? Fijaros, ¿no?, para que veáis lo importante que es la evaluación y las implicaciones que tiene, ¿no? Y a veces la evaluación, eso quiero dejar claro, a veces la evaluación no solo se hace o se sirve de test neuropsicológicos, ¿no? A mí no hay nada más rico en la evaluación, ¿no?, que hablar con el paciente. Yo la primera consulta que tengo con un paciente cuando me mandan para evaluación neuropsicológica, ¿no?, el paciente viene y ya está esperando que le empiece ya a preguntar qué día es hoy, qué mes, qué año y qué comió ayer, ¿no? Y no me interesa qué comió ayer el paciente, la verdad, ¿no?, ni que sepa ni en qué año ni en qué mes está. Y al paciente cuando viene la primera vez a mi consulta le extraña a veces mi conducta porque le digo, ¿cómo te llamas? Me dice José Luis. ¿Y tienes un problema por el que vienes aquí? Sí, me parece que la memoria no tengo como tenía antes, ¿no? Y le digo, ¿y tú qué hacías antes? Y me dice, ¿pero no vamos a hablar de mi memoria? Y le digo, no, a mí me interesa José Luis, no me interesa la memoria de José Luis, ¿no? Entonces hoy, la primera hora que estemos juntos, quiero hablar de José Luis, ¿cómo eres tú?
quién es José Luis, con quien voy a estar los próximos tiempos seguramente largo, ¿no? Podremos estar juntos, ¿no? Y luego ya me interesará la memoria de José Luis, ¿no? Pero José Luis no es su memoria. José Luis, ¿no? Es algo más que su memoria, es José Luis. Cuéntame tu vida, ¿no? El paciente disfruta la primera hora de consulta hablándome de sus historias, un paciente de 70 años, ¿no? De cuando lo que hacía de joven y tal. Y se va una idea de la consulta de decir, ahí va, ¿no? Si no me ha dicho que digas, ¿no? Que repita peseta, caballo y manzana, ¿no? Si no me ha puesto unos animales y me ha dicho que nombre, ¿no? Si en todas las consultas que voy a los 10 minutos ya me ponen, ¿no? Ya me empiezan a preguntar, ¿qué día es hoy? ¿A qué día estamos? Y el paciente está aburrido de eso, ¿no? Porque el paciente podrá tener una afectación de memoria, ¿no? Pero ¿qué le gusta primero? ¿No? Que le escuches, ¿no? Como paciente, ¿no? Que escuches como ser humano, ¿no? Que escuches como José Luis, ¿no? Porque José Luis tiene un Alzheimer, pero José Luis no es un Alzheimer, ¿no? Tiene un Alzheimer, pero él sigue siendo José Luis y tiene la identidad de José Luis. Primero escucha la identidad del paciente, luego valora sus procesos cognitivos, luego valora sus procesos emocionales, ¿no? Luego valora sus procesos conductuales y luego valora sus interacciones sociales. Y con todo eso, ¿no? Como es un ser cognitivo, emocional, conductual y social, tras una magnífica evaluación neuropsicológica, ¿no? Donde en el fondo no importa tanto la puntuación en los test, diría yo, ¿no? Sino que importa más, ¿no? El patrón de ejecución en los test. Es decir, ¿no? Lo que nos interesa es cómo el sujeto, ¿no? Llega a resolver la tarea utilizando diferentes combinaciones de estructuras cerebrales, ¿no? Es decir, el sujeto está buscando en su cerebro cómo resolver la tarea y utiliza diferentes vías, ¿no? De tal manera que una misma tarea, ¿no? En pacientes diferentes, ¿no? Puede que estén utilizando vías diferentes para resolver la tarea. Y puede que el paciente, ¿no? Tenga afectada la zona donde quiere resolver la tarea, pero esté utilizando una estrategia alternativa, ¿no? Para resolver la tarea. Está utilizando un mecanismo de sustitución, ¿no? De la zona que tiene afectada, ¿no? Pero todo esto se nos escapa, ¿no? Si estamos más pendientes, ¿no? De saber si ponerle un 2, un 1 y un 0 y menos pendientes de preguntarle al paciente. Mirad, es más importante, de manera resumida, ¿no? Tal vez es más importante preguntar al paciente, ¿no? Después de que ha hecho un Wisconsin, ha hecho el Stroop, ¿no? O ha hecho una prueba de memoria de trabajo, preguntarle al paciente, haber observado y además preguntarle al paciente, ¿cómo has intentado resolver la prueba? ¿Qué mecanismos has utilizado en tu cerebro para intentar resolver el Wisconsin? ¿Qué estabas pensando mientras estabas intentando resolver el es decir, tienes que meterte dentro de su cerebro y decir, ¿no? Qué sistemas de procesamiento ha utilizado cada paciente para la resolución del test, ¿no? Porque cada paciente ha utilizado, ¿no? Estructuras idiosincrásicas, ¿no? Y mecanismos idiosincrásicos suyos, ¿no? Para resolver el test, ¿no? Esto para mí es fundamental, ¿no? De todas maneras, ¿no? Con todo esto quiero decir que podéis pasar test, obviamente, ¿no? Y los test es una parte necesaria, pero nunca suficiente para hacer una buena evaluación neuropsicológica. Una evaluación neuropsicológica, en resumen, ¿no? Tiene que partir, ¿no? De valorar procesos cognitivos, emocionales, conductuales y sociales, ¿no? Tiene que saber, ¿no? Los modelos cognitivos, algunos modelos, ¿no? Que al menos modelos internos en mi cerebro de cómo opera el proceso cognitivo que trato de captar con el test. Tengo que saber, ¿no? La validez ecológica de ese test. Es decir, ¿no? ¿Qué correlato tiene ese test en la vida funcional del paciente, ¿no? Y por último, tengo que saber interpretar todos los resultados de los test en un marco comprensivo que le ayude a los demás a entender qué le pasa al paciente y que nuestros resultados de los test y el informe derivado del test no sea un grupo de puntuaciones divergentes que yo al final no sé hilvanar para dar una explicación coherente de lo que pasa al paciente y devuelva al paciente con un montón de test pasados, pero ¿con qué? Con un montón de datos dispersos que no he sabido hilvanar. Lo cual mi información no sirve para nada.
si no silvanar todos esos resultados. Porque si yo no silvanar al psiquiatra o al psicólogo que le mando los test, los sabe silvanar menos. Y al neurólogo al que le mando los resultados de los test, los sabe silvanar menos. Con lo cual, yo he tenido al paciente 4 horas pasando test, ¿no? Y no doy ninguna información relevante, no para el neurólogo que me ha mandado, ni para el psiquiatra, ni para el psicólogo. ¿Sabéis quién es lo peor de todo esto? El que ha perdido las 4 horas es el paciente. Porque al final no va a obtener nada, ¿no? Ni muy útil para su funcionamiento, ¿no? ¿Por qué? ¿No? Porque un buen test, ¿no? O unos buenos test, ¿no? En manos, ¿no? De personas, de profesionales, ¿no? Que no tenemos un modelo sobre el funcionamiento cerebral, ¿no? Los resultados de los test se mueven en direcciones espurias, ¿no? Y entonces la información que obtenemos, ¿no? Es ínfima para lo que podríamos haber obtenido con los mismos test, ¿no? Si tenemos todas estas bases conceptuales que acabo de señalar. Y como ya son las 11, ¿no? Simplemente os voy a decir una cosa para los test, ¿no? Que espero no lo olvidéis nunca, ¿no? Mirad, ¿no? Dicen, y esta es una metáfora para mí magnífica para la exploración neuropsicológica, ¿no? Cuando el dedo señala a la luna, hay gente que mira al dedo y hay gente que señala a lo que no mira a lo que señala el dedo, la luna, ¿no? Hay muchos neuropsicólogos que cuando el dedo, ¿no?, señala a la luna, miran el dedo y otros miran a la luna. Aprender a mirar a lo que señala el dedo, la luna. Entonces seréis unos buenos, ¿no?, neuropsicólogos y sabréis hacer buenas exploraciones neuropsicológicas. No miréis sino a lo que señala el dedo. Entonces seréis buenos en esto. Una hora, ¿no? Puntual. ¿Sí? Sí, correcto, doctor. Sí, Excelente dígame. la ponencia. No sé si alguno de ustedes, jóvenes, tiene alguna pregunta, por favor. Espero que os haya aportado algo. No sé si os ha aportado algo. Porque Oh, excelente, ¿no? Nos ha aclarado a todos, no solamente a los alumnos, mis sino también a los profesores, ¿ah? Estamos acá. mis ponencias son Pero, más, ¿no?, reflexivas, ¿no? Más para aprender, para pensar. Porque digo, mira, cualquier test neuropsicológico y eso, os compráis un libro que ya está en los libros. ¿Para qué os voy a contar cosas que ya están en los libros? Os los leéis, ¿no? Me parece más práctico hacer este tipo de reflexiones. no, o sea, ha sido muy, muy criteriosa y sobre todo muy aclaratoria referente a muchos aspectos puntuales que a veces solamente se ven con la práctica y la experiencia que tiene usted, ¿no? Eso es lo importante, Gracias, porque gracias, sí. como usted dice, los aspectos netamente teóricos los encontramos en cualquier libro o situación. Claro que Muy sí, bien. para poneros un listado de pruebas, ¿no? Eso ya cogéis un libro y os leéis el listado de pruebas, ¿no? Claro que sí, Desde muy el bien. comienzo, ¿no? Yo lo he seguido punto a punto, Javier, ¿no? Sí. Desde cuando dijo la miopía corticocéntrica que tenemos los neuropsicólogos. Una Sí, frase que la he notado y me encantó, ¿no? sí. Entonces, son Esa cosas frase es importantes y que de un nosotros de una u filósofo otra... de la ciencia, ¿eh? No me quiero asumir cosas que no son mías. La miopía corticocéntrica es una idea de la filosofía de la ciencia, en particular de un filósofo de la ciencia llamado Parvici, con 2 zetas, Parvici. Mira, a ver, Parvis. Sí, pues si Claro. quieres consultarlo. No sé si podríamos decirnos un poquito más, Javier, respecto a lo que es el nuevo enfoque, la validez ecológica de las pruebas neuropsicológicas. Es algo que muy poco vemos todavía, porque muchas veces las pruebas neuropsicológicas todavía están pegadas a las psicológicas. Que buscar puntajes, que buscar baremos, que buscar esas cosas. Pero últimamente hay mucho avance en lo de la validez y las pruebas de carácter ecológico, o sea, para ver el normal funcionamiento, perdón, el cotidiano funcionamiento del paciente. Sí, sí, la validez ecológica, básicamente, ¿no? Tiene que tener, digamos, ¿no? Algunas cuestiones básicas, ¿no? Primero, ¿no? Parte de que hay una relación funcional y predictiva entre la ejecución en los test, ¿no?, y la conducta del paciente. ¿Vale? Es decir, hay una relación de predicción.
Segundo, de la validez ecológica, ¿no? Las demandas para cada paciente son idiosincráticas para ese paciente, ¿no? Ese paciente es único y las demandas del test para él son únicas, ¿no? Es decir, cada paciente es un caso único, ¿no? Lo segundo, el tercer aspecto de la validez ecológica, la generalización, ¿no? La generalización de los resultados de ese test a otros test, que en el fondo, ¿no?, valora el mismo proceso cognitivo, ¿no? Hay una manera de valorar la validez ecológica, ¿no?, que tal vez sea más útil, ¿no? Es que, ¿no?, decimos que dos test, ¿no?, valoran el mismo proceso cognitivo, ¿no? A veces lo que nota de validez ecológica a los test es que haya mucha coherencia y congruencia entre dos test que en principio valoran el mismo dominio cognitivo. Porque si los dos test valoran el mismo dominio cognitivo, ¿no?, y el paciente los ejecuta de manera muy diferente, ¿no?, o quiere decir que en el paciente hay una disociación que no entendemos, o quiere decir que ese test realmente no mide el mismo dominio cognitivo, o que en ese paciente, ¿no?, hay sutilezas entre los dos test que hacen que no los ejecute igual, ¿no? Estos matices son los que tienen que ver con la validez ecológica, ¿no? En la validez ejecutiva ecológica también es que hay unos matices muy interesantes, ¿no? Por ejemplo, ¿no?, que pueden generar falsas expectativas en el paciente y en la familia. ¿Qué quiero decir con esto, no? Que un test que tenga baja validez ecológica, ¿no?, el paciente puede hacer bien el test, ¿no? Y decimos a la familia o al paciente, usted no va a tener ningún problema ¿no?, en procesos cognitivos X implicados en no sé qué. Pero el test que hemos valorado, si tiene poca validez ecológica, ¿no?, le está diciendo al paciente que no va a tener problemas si no nos viene la familia. Pero ¿cómo que no iba a tener problemas en lo que me dijo usted? Pero si tiene un montón de problemas, ¿no? ¿Pero qué ha fallado? Ha fallado, ¿no? ¿Qué ha fallado? La validez ecológica del test. El test no era un buen predictor, ¿no?, para el funcionamiento del sujeto en la vida. Y eso ha generado falsas expectativas en el paciente y en la familia. Fijaos la importancia de la validez ecológica, ¿no? En la validez ecológica, ¿no?, también es muy importante, ¿no?, tener en cuenta la interacción entre el explorador, nosotros, y el paciente, ¿no? ¿Por qué? Porque, de alguna manera, ¿no?, fijaros, ¿no?, esto me llama la atención, ¿no? Cuando pasamos un test neuropsicológico, una exploración neuropsicológica a un paciente, ¿no?, nosotros, ¿no?, le tenemos en un sitio agradable, ¿no?, sin ruido. Incluso si hay ruido ese día, le decimos, oye, que fuera están trabajando hoy cortando un césped y hay un ruido molesto, ¿no?, y vete a casa y mañana seguimos los test, ¿no? Tú eres una persona, ¿no?, básicamente agradable, ¿no?, que encima, ¿no?, cuando el sujeto hace bien el test, le dices que lo hace bien. Y cuando hace mal, también le dices, no, no, lo has hecho bien, sigue haciéndolo, ¿no? Eres agradable, eres simpático, ¿no?, y no le penalizas cuando lo hace mal, ¿no? Ahora bien, la pregunta es, ¿no?, ¿esto aumenta o disminuye la validez predictiva del test? Es decir, tú cuando estás en tu trabajo un día trabajando, ¿no?, y debajo están cortando el césped, ¿no?, con una segadora, te dicen, oye, vete a casa, que hoy está metiendo ruido con la segadora del césped y ya vendrás mañana a trabajar. O tienes que seguir trabajando. Cuando estás trabajando o en tu casa, ¿no?, te dicen cuando haces malas cosas, ¿no?, qué bien has hecho, qué bien las has hecho, venga, ánimo, sigue adelante. O en nuestras casas todo lo contrario, es más frecuente que no nos digan lo que hacemos bien, ¿no?, y nos digan sobradamente, más veces de las necesarias a veces, lo que está mal. En nuestra casa, ¿no?, de alguna manera, no hay estímulos continuamente Movistar distractores. con inseparable. ¿Qué? He oído una voz por ahí. ¿Qué? Es decir, yo lo que quiero decir con esto, ¿no?, que
posiblemente, ¿no?, la situación ideal de la pasación de los test, ¿no?, sin ruido, con un terapeuta, con un neuropsicólogo enfrente, agradable, ¿no?, sin ruidos, donde refuerza lo positivo, ¿no? Encima de cuando no haces bien, te anima y te dice, venga, ánimo, adelante, ¿no?, que lo estás haciendo bien. Esto no se parece a la vida real, con lo cual estamos restando validez ecológica al test, ¿no? Y este matiz es muy interesante, en mi opinión. ¿Por qué? Porque lo que nos está mostrando, ¿no?, es, ¿no?, que el paciente, lo que nos está mostrando es un paciente, ¿no?, que está mostrándonos su rendimiento en los test en una situación óptima, pero la vida real no funciona así. Con lo cual, más óptima Claro. es la función, cuanto más óptima es la función de pasación de los test, es más artificial, ¿no?, y resta más validez ecológica de predictiva ¿no?, a cómo va a responder el sujeto en la vida real, ¿no? Y hay veces que a un paciente le he puesto el Wisconsin, ¿no?, y lo hace en silencio, y de repente le pongo la radio que tengo allí en el despacho, y le pongo la radio y me dice, ¿pero qué haces? Nada, tú sigue haciendo el Wisconsin. Me dice, pero si hay una radio puesta. Y digo, sí, no, pero si es que está la radio puesta no puedo hacer el Wisconsin. Pero el paciente en su vida normal va a tener ruidos neuronales a su alrededor, ¿no?, que le distraigan de la tarea que quiere hacer. Sí, ¿no? Por tanto, ¿no?, ¿cuándo estoy ganando validez ecológica? Cuando el paciente le pongo la radio, cuando se la quito. No le Claro, pongo la radio. cuando le pones la radio. Claro. Ujú. Estos son la esencia, ¿no?, son los sustratos, digamos, ¿no?, de la validez ecológica, ¿no? Muy bien. Bueno, Javier, Y muchas gracias. No queremos abusar también de tu... no, solo quería deciros, a ver si tengo por aquí, porque lo había apuntado, ¿no? A ver, por favor. Los 10 errores, voy a poner aquí, escribí una vez, ¿no? Los 10 errores, ¿no?, de un neuropsicólogo cuando hace una exploración. Y si me pedís, os leo los 10, ¿vale? ¿No? 1. Los Escuchamos. resultados en los test, los 10 errores que se pueden cometer. Los resultados en los test son suficientes para hacer un diagnóstico. Cualquier mala ejecución en una prueba es indicativa de daño cerebral. Estos son errores, ¿eh? Los resultados en los test predicen el funcionamiento en la vida cotidiana. Pasar test es el objetivo primordial de un neuropsicólogo. Cuando el paciente está fatigado, hay que abandonar la exploración. No. ¿Por qué? Porque el paciente, claro, yo tengo un paciente, esto me hace un paréntesis, ¿eh?, y le paso una exploración neuropsicológica y a las 2 horas se agota, se cansa y empieza a caer su rendimiento cognitivo. Y digo, vete a casa y vienes mañana descansado. Pero el paciente luego, cuando viene a trabajar en su fábrica, a su fábrica 8 horas, ¿qué le van a decir a la hora y media? Oye, estás cansado, vete a tu casa y hoy trabaja hora y media. No, no importa, te vamos a pagar igual las 8 horas. No, pero como estás cansado, vete a casa. ¿Le van a decir eso o le van a despedir? Le van a Claro, despedir, ¿no? obvio, Y los sí. digo, no, no, tú estás cansado, mañana sigues. No, no, sigue haciéndolo cansado. Enséñame tu rendimiento en tu vida normal durante 4 horas porque vas a trabajar 8. ¿Me explico? Ujú. El sexto error. La visión psicométrica y cognitiva son incompatibles. Es decir, la visión psicométrica, ¿no?, y la visión más cognitiva, que es no tanto sacar las puntuaciones, sino las pautas de ejecución del paciente en los test son compatibles. No hay que elegir una o la otra, sino unir las dos, ¿no? Como los modelos sean más complementarios y más holísticos, más potencialidad de predicción tienen, ¿no? No es el séptimo error. No es necesario que nos basemos en un modelo de funcionamiento, ¿no?, de cómo operan los procesos cognitivos. Basta con interpretar los test. El lugar donde pasamos los test debe ser tranquilo. Una ejecución intacta en el Wisconsin, en el estudio, en el Treatment Test, excluye una afectación frontal. Quiero decir con esto que, bueno, a veces pensamos, ¿no?, que hay unos test que son frontales, ¿no?, y que si el paciente hace bien todos los frontales, hace bien el Wisconsin, ya no tiene afectación frontal. No, no. El Wisconsin es un test de un proceso cognitivo específico de la función ejecutiva, la flexibilidad cognitiva, pero puede tener otros procesos afectados de las funciones ejecutivas. El paciente, si hace bien el Wisconsin, no es que no tenga una afectación de funciones ejecutivas, no tiene afectado el proceso de flexibilidad cognitiva de las funciones ejecutivas, pero no tiene conservadas las funciones ejecutivas, porque eso es tomarlas una parte por el todo, ¿no?
Y los sujetos sin lesión realizan bien las pruebas. ¿Qué quiere decir con esto? ¿No? Que, por ejemplo, la toma de decisiones, la gambling task de Damasio, ¿no? El 20% de la población que anda por la calle, ¿no? Y que no tiene ningún problema neurológico, hacen mal la gambling task de Damasio. Es decir, el 20% de la población que anda en nuestros países por la calle y por el mío por la calle, ¿no? Tiene problemas de toma de decisiones. No saben tomar decisiones en la vida. ¿No? Lo que pasa es que creo, ¿no?, que se unen, ¿no?, a personas que les dejan su lóbulo frontal para tomar decisiones, ¿no? Y así, por ejemplo, en las parejas, ¿no? Hay parejas en las cuales uno se complementa al otro. Si os fijáis, hay muchas veces que frecuentemente una pareja uno dice, no, él hace los planes, ¿no?, y tal, y yo soy... Pero cuando hace las cosas él o ella, ¿no?, las más monótonas, las más rígidas, ¿no? Pero cuando hay que tomar una decisión seria en la familia, la que acaba tomando la decisión soy yo. Porque él en esas cosas, él lleva una vida normal, trabaja en la fábrica, se va con los amigos, va al fútbol, pero cuando hay que tomar decisiones importantes en la familia, las tomo yo. ¿Qué está diciendo ella? Que su marido tiene un síndrome disejecutivo, ¿no? Tiene una afectación ventromediana de toma de decisiones, pero está casado con una mujer que le deja su sector ventromediano para tomar decisiones. Y así este hombre lleva una vida feliz, ¿no?, adaptada en un ecosistema que compensa sus déficits, ¿no? Y por último, es muy importante cuando los pacientes tengan déficits cognitivos, sabéis dos cosas. Una, ¿no?, que pongamos énfasis en sus déficits cognitivos para mejorarlos, sí, ¿no? Pero también les enseñemos una cosa que les dignifica y les ayuda mucho, ¿no? Que intenten ocultar sus déficits cognitivos con sus potencialidades, ¿no? Mirad, ¿no?, yo os voy a poner un ejemplo que puede ser ilustrativo y es el mío propio, ¿no? Yo de pequeño era muy malo en gimnasia, en dibujo y en música, que justamente es la encrucijada temporoparietal izquierda, ¿no? Y que después de muchos años, como hace 6 o 7 años, haciendo una investigación sobre esclerosis múltiple, me dijeron para hacerme una resonancia magnética para el grupo sano, ¿no?, para comparar con esclerosis múltiple. Y me llama la doctora y me dice, Javier, bajo el momento después de hacerme la resonancia. Y dije, a ver qué ha visto está en mi cerebro, ¿no? Y me dice, oye, mira este cerebro, y le digo, ¿qué? Me dice, ¿qué ves ahí? Y le digo, Cobar, pues que tiene un meningioma, un tumor frontal, un tumor en la encrucijada temporoparietal derecha muy grande, ¿no? Pero se ve que está bien delimitado, eso es de nacimiento y ha crecido con el cerebro. Digo, ¿sabes de quién es ese cerebro? Tuyo. Es decir, yo tengo un meningioma encrucijada temporalital derecha, lo cual no me justifica, pero al menos explica por qué era tan malo, ¿no?, en el control motor, torpe en gimnasia y en música. Pero, ¿qué hice yo? Ahora, ¿qué haríamos, no? Si me pilla un neuropsicólogo de por banda, me empieza a machacar la música, el dibujo y tal. Pero yo, en un ambiente de un pueblo de 2000 habitantes en la montaña perdida hace muchos años, ¿qué hice? Ocultar mis limitaciones, ¿no?, del lóbulo parietal derecho, hipertrofiando mi lóbulo, ¿no?, mi hemisferio izquierdo. Y con yo, ¿veis? Ya veis, ¿no? Ahora no vivo de tocar la flauta ni de hacer el pino puente para vosotros, ¿no? Vivo de qué, ¿no?, de haber desarrollado mis potencialidades, ¿no?, que eran el lenguaje, la comunicación, el pensamiento, la memoria. Entonces oculté mis déficits con mis posibilidades. Tal vez a los pacientes a veces les significa a los seres humanos que no solo pongamos en la rehabilitación después de la evaluación neuropsicológica todo el rato el énfasis en lo que hacen mal, ¿no? También enseñemos a potenciar lo que hacen bien y que oculten con lo que hacen bien lo que hacen mal. Esto me parece también una idea fundamental. Excelente. Muchas gracias, Javier, por la confianza. Y mira, lo último que nos has comentado es muy, aparte de no ser una anécdota, pero es algo fabuloso, ¿no? Y nos sirve para todos, creo yo, como experiencia de vida, ¿no? Siempre hay que centrarnos en lo que la persona puede hacer, no en lo que Claro, la persona ya no puede hacer. claro que sí, porque eso le dignifica y además no le, ¿sabes? ¿No? Para un paciente con 70 y pico años, ¿no?, que le estés todo el rato haciendo tareas de papel de la habitación neuropsicológica, ¿no?, al final, ¿no?, piense como a veces tenemos que tener en cuenta que es un ser que tiene lo único que puede, lo último que puede perder es su dignidad, ¿no? Y a veces les ponemos, ¿no?, a los 70, a los 75 años a hacer recortes de dibujitos de Navidad para decorar la casa, ¿no? Y ven que su sobrino de 7 años está haciendo lo mismo, ¿no? Y eso para un señor de 70 años con daño cerebral, ¿sabéis qué es? Es humillante. Pero se calla y hace los recortes porque los mandaba a hacer, ¿no? Pero cree que le estás Claro. tratando como un niño, ¿no?
Así que lo primero está la dignidad del ser humano. Y eso ante todo, antes de mis ejercicios de rehabilitación neuropsicológica. La rehabilitación neuropsicológica no puede pasar por encima de valores tan primordiales como la dignidad del paciente. Porque el paciente primero es un ser humano y sigue siendo un ser humano, sin memoria, ¿no? Sin lenguaje, afásico. Pero, ¿no? Primero, como he dicho antes, ¿no? Seguirá siendo José Luis, tendrá una afasia, ¿no? Porque ha tenido un ictus. Pero no es una afasia que se llama José Luis, es José Luis que tiene una afasia. No olvidemos esto nunca. Y mirar Muy bien. lo que señala el dedo al dedo. ¿Vale? Vale, muy bien, Javier. Muchas gracias. Realmente, a nombre de la Universidad de Lima, a nombre de mis alumnos y de los colegas que están presentes también, realmente ha sido muy grato para nosotros tenerte. Y bueno, yo creo que una hora queda corta, pero la sapiencia tuya y la forma de transmitirla, sobre todo, nos motiva bastante a seguir en este campo que algunos hemos escogido Con tiempo me como ofrezco una a hablar forma de otro trabajo, día, ¿no? cuando tengamos más tiempo, cuando yo pueda hablar otra hora de otro tema. Encantado. No, de todas maneras, Javier, te vamos a molestar en otra oportunidad. Muchas gracias, y por favor, Pues, no es pidámoslo una a él molestia, es un placer con palmas. para nosotros, ¿de acuerdo? Estamos en comunicación. Muchas gracias, Javier, doctor. Un abrazo muy Hasta luego. fuerte y Gracias. suerte y cuidaros mucho, ¿vale? Gracias. De igual manera, nos vemos. Hasta Muchas luego. gracias. Adiós. Hasta luego. Hasta luego.